Hola a todos, estamos en otra edición del Club de Bienestar y esta vez nos vamos de viaje, empacamos maletas y nos vamos hasta Sudamérica, donde vamos a estar conversando con el psicoanalista Miguel Jorge Lares y ya les voy a estar contando un poquito más de él. Vamos con algunas pautas que siempre nos gusta compartir acerca de nuestro Club de Bienestar, en donde por supuesto todos son bienvenidos. Así que comenzamos con las pautas. Compartimos pantalla. Bueno, nuestro grupo es un grupo orientado al bienestar, al crecimiento personal, no se trata de un grupo de terapia, realmente toda la información es de tipo personal, que los participantes de alguna manera comparten en el grupo, así que las preguntas son bienvenidas, pero se tratará con el debido respeto y la confidencialidad requerida. Dentro del grupo se manejan las normas adecuadas para garantizar el desarrollo de las sesiones y brindar los espacios para preguntas e intervenciones de los asistentes. Para atender cualquier duda adicional o recibir tus sugerencias, por favor, contáctanos en nuestra cuenta de contacto @circulosdebienestar.com. Así que esas son nuestras normas. Como pueden ver, este es un espacio de transmisión, de compartir, de poner a circular ideas lindas y espacios que de alguna manera nos permitan crear una comunidad global de bienestar. Así que bueno, nos trasladamos entonces a la Argentina con Miguel Jorge Lares, que es un psicoanalista. Él se graduó en el año 81 en la Universidad de Buenos Aires como licenciado en psicología y se ha dedicado a la práctica de la transmisión del psicoanálisis. Ha hecho también supervisión, docencia en servicios de salud de la República Argentina y también, por supuesto, ha sido admisor y coordinador de equipos institucionales de crisis y estagnación en el área infanto-juvenil. Así que como profesor honorario ha dado conferencias, seminarios en universidades de Argentina, Chile, Colombia y México. Y bueno, por supuesto estamos deseando hacer estas sesiones también en vivo en los Estados Unidos. Ahí lo tenemos en la lista de deseos. En Colombia ha brindado apoyo al taller para padres adoptantes en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y por supuesto, Miguel es también autor del libro Juego e Infancia y coautor de conversaciones con Jorge Fuckelman en psicoanálisis en Juego e Infancia. Así también como en el del establecimiento del texto Ponerse en Juego, seminario de George Fuckelman en el Círculo Psicoanalítico del Caribe. Y ahí, justamente ahí en el año 2016, tuvimos la oportunidad de tener un encuentro y poder empezar esta conversación que continúa hoy todavía 4 años después. Miguel, ha sido fabuloso habernos conocido en el Caribe colombiano y poder seguir todas las cosas lindas que estás trabajando. Y por supuesto, ahí estamos a México y por supuesto sus obras también, en las que él ha participado de psicoanálisis, infancia y pubertad, sobre la transmisión de la clínica, el trabajo de coautor de varias obras editadas en México por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Él de verdad le tiene un afecto muy grande, con toda razón, por toda su transmisión y todo su trabajo que ha hecho en México. También queremos resaltar su labor como coautor del número 19 de la revista Desde el Jardín de Freud, publicación de la Universidad Nacional de Colombia, dedicado al tema el odio. Y por supuesto, autor de la obra Seminario en Guasabé, psicoanálisis aplicado a la infancia, compilado en México por la doctora Angélica Rabago Espinosa, y coautor de la obra colectiva de psicoanálisis y clínica y fenómenos sociales contemporáneos, que fue editada en Barranquilla justo el año pasado. Así que en el momento está trabajando con la psicóloga colombiana Liliana Pau en la obra de Psicología Forense y Psicoanálisis, que fue editada en Barranquilla y ya fue publicada en el 2020, y actualmente está dictando un seminario permanente sobre psicoanálisis aplicado a la infancia y a la adolescencia, tanto en Argentina, Colombia, México, y seguimos insistiendo próximamente en Estados Unidos y por supuesto próximamente en la comunidad global. Así que una súper bienvenida a Miguel Jorge Lares. De verdad nos encanta poder disfrutar de esta conversación, y vamos a dejar el espacio de conversaciones y de intercambios con nuestro público al final de la sesión y las preguntas, para que estemos atentos a eso. Vamos a empezar, Miguel, por ese título. ¿Cuál es la historia que hay detrás de ese título?
y bienvenido nuevamente. Bueno, muchas gracias, buenos días. Un gusto estar conversando con ustedes y un agradecimiento especial, por supuesto, a las compañeras Nilsi Rapalo y Zuli Garcés, que son responsables de Círculos de Bienestar y que me han honrado con esta amable invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones. Y la propuesta es justamente hablar sobre lo que el psicoanálisis transmite respecto a la función de la voz y la mirada en la vida de las personas, y un tema, por supuesto, que representa un espectro muy amplio para abordar y sobre el cual vamos a hacer algunas pinceladas y que atañen justamente a eso que Nilsi recién preguntaba, y es al hablar y a la luz que implica la palabra hablada. Para llegar a hay más luz cuando alguien habla, vamos a tener que hacer un recorrido previo. Deberé compartir con ustedes algunas coordenadas que sirvan de introducción a esa temática, con el propósito además de que aquellas personas que quizás no conocen el psicoanálisis tengan un breve esbozo de la perspectiva que esta disciplina aporta al campo de las ciencias de la salud. Para hablar de la función de la voz y de la mirada, tenemos que remitirnos al modo en el cual se constituyen la voz y la mirada. Y por ese motivo, inevitablemente, tenemos que aludir a la infancia. En función de eso, yo voy a contarles 3 historias que involucran a la infancia, para que esas historias luego nos guíen hacia los conceptos que yo deseo transmitirles. Y por supuesto, esta es una conversación, por lo tanto, Nilsi, Zuli, los compañeros y compañeras que están participando, si desean interrumpirme, bienvenida a las intervenciones, las ocurrencias, así nos detenemos en algunos puntos y podemos también intercambiar. La primera historia que yo quiero contarles la extraigo de una obra que se llama La Tregua, que es un libro que escribió el escritor italiano Primo Levi, y allí narra su experiencia de confinamiento cuando se encontraba en tránsito hacia Italia después de haber sido prisionero del campo de concentración de Auschwitz. Yo recién dije la palabra confinamiento y es una palabra que hoy nos resulta muy familiar a todos, justamente teniendo en cuenta esta situación tan particular y tan especial por la que estamos atravesando, donde justamente el aislamiento, el confinamiento es transversal, ¿no? Ocupa la escena global. En este libro de Primo Levi hay un pasaje en el que el autor da testimonio de un niñito que conoce en esas circunstancias, en ese momento todavía en el campo de concentración, ya liberado el campo de concentración por el ejército ruso, pero todavía los prisioneros, los sobrevivientes, aún permaneciendo en ese lugar. Allí conoce a este niñito. Primo Levi dice, era hijo de nadie, no se conocían sus padres, tampoco se conocía su nombre, y su corta vida, nos comenta Levi, transcurre bordeando el anonimato. Parecía tener unos 3 años, nadie sabía nada de él, no hablaba, y sus ojos, comenta el autor, estaban perdidos en una cara demacrada, y en esa carita ya se podía intuir
una cierta súplica, una afirmación de voluntad a punto de desencadenarse, a punto de romper la tumba del mutismo en el cual estaba este niñito. El pequeño estaba paralizado de la cintura para abajo y tenía además las piernas atrofiadas, delgadas como palitos. Y en el contexto de aquel dormitorio, de aquella barraca colectiva, Levi, con mucha agudeza, diferencia dos tratos que le dispensaban al niñito. Uno por parte de algunas muchachas polacas que se acercaban al pequeño, pero de ellas dice el autor, demasiado tiernas, demasiado vanas, que lo mareaban con caricias y besos, pero que rehuían su intimidad. Uno piensa en esos gestos e imagina a las muchachas polacas tomando al pequeño como si fuera un muñeco, pero rehuyendo de su intimidad. Sin embargo, ahí el autor nos comenta que aparece otro personaje en la escena, que es un tal Henek, un muchacho húngaro que también estaba allí y había atravesado esta experiencia del campo de concentración, en una historia que en algún otro momento compartiremos porque es muy interesante lo que narra Primo Levi sobre este muchacho húngaro de 15 años en el campo de concentración. Este muchachito llamado Henek comienza a pasar la mitad del día junto a la cama del pequeño. Pues, se ofrece como asistente del niñito y inmune a la tristeza que emanaba el pequeño. Y comienza a llevarle de comer, le arregla las mantas, lo limpia sin repugnancia y comienza a hablarle en húngaro, con una voz lenta y paciente. Recuerdo esto, nadie sabía de dónde provenía el niño, con lo cual nadie sabía cuál era su lengua materna. Sin embargo, este muchacho, que se propone allí como en función parental, comienza a hablarle en húngaro. Luego de un periodo de esta rutina, hecha de atención y palabras, de contacto y sonidos, el muchacho un día se acerca al grupo de mayores que estaban en esa misma sala y les comenta que el pequeño había dicho una palabra, algo incomprensible, parecido a masclo, matisclo. Ese lugar de confinamiento, estaba habitado por gente que hablaba todas las lenguas de Europa. Y a partir de que el muchacho declara que el niñito había dicho una palabra, recordemos que el niñito se encontraba en un mutismo antes que apareciera este muchacho húngaro, a partir del momento que se enteran que el niño había dicho una palabra, en el silencio y la oscuridad de la noche, todos los adultos de esa sala empiezan a aguzar los oídos para ver si el niño la repetía, esa palabra, para escucharla, para escuchar esos fonemas, ansiosos los mayores por comprenderlo. Pero la palabra nunca fue descifrada. Y en marzo de 1945, antes que el grupo salga de esa barraca, el niño muere. Libre, pero no redimido, dice Primo Levi respecto de este pequeño. Hasta ahí la primera historia que quería compartir con ustedes. Vamos a retomarla luego. Voy a la segunda narración. En una oportunidad, en el marco de un encuentro personal en Colombia, una colega de esa nación hermana, psicóloga forense que fue mencionada en la presentación que hizo Nilsi hace un momento, me comentaba haber estado años atrás en un país de Centroamérica de visita en algunas instituciones dedicadas al abrigo de la infancia.
No voy a nombrar el país de Centroamérica para no herir sensibilidades. Digamos que está ubicado en esa zona, este lugar. Y me comentó esta colega amiga sobre la impresión que le había provocado allí, en esa visita, una institución en especial, un orfanato. Y allí había tenido oportunidad de entrar a una sala en la cual había no menos de un centenar de bebés que por distintas circunstancias habían sido abandonados. Pero lo que me comenta esta amiga colombiana es que lo que le había llamado mucho la atención no era solo la imagen, ya de por sí impactante. Imagínense casi una factoría de bebés, una fábrica, casi 100 cunas allí. No le había llamado la atención tanto la imagen, sino el silencio que reinaba en ese lugar. Y no solo eso, sino el estado de los bebés que se encontraban en una suerte de aletargamiento, apatía, estupor, un cuadro que se conoce como hospitalismo o marasmo. Es un cuadro en el cual ingresan los bebés cuando no tienen una dedicación orientada de manera particular. Y el hospitalismo marasmo es un cuadro que comienza con una declinación importante, una suerte de depresión y que habitualmente termina en la muerte. Entonces, allí, en esa sala del orfanato, la muerte rondando bajo la forma del anonimato. Hasta aquí la segunda historia, ahora voy a la tercera y también volveremos luego a esta segunda historia. Esto que les voy a contar también me lo transmite una colega mía, por ahora no voy a decir ni cuándo ni dónde, porque eso forma parte de la historia que deseo transmitirles. Esta persona me comenta que su hijito de 8 años había invitado a varios compañeros a la casa y que se habían puesto a jugar con bloques en la sala. Ella estaba en la cocina y de repente escucha a los chicos murmurar y luego un ruidoso estrépito de bloques que se caen. Le llama la atención el ruido, pero como después del estrépito hubo silencio, siguió haciendo sus quehaceres en la cocina. A ratito escucha otra vez un estrépito. Y ya curiosa, se asoma a la sala para ver qué es lo que estaba pasando. ¿Qué estaban haciendo los chicos? Estaban armando efectivamente una construcción con bloques, con mucha dedicación y trabajo, y cuando terminaban, la tiraban abajo, para luego volver a reconstruir lo armado y repetir la secuencia de la destrucción. Ahora sí, les cuento cuándo y dónde estaba tomando un café con esta colega mía en el momento que me lo comenta. En la Ciudad de México. ¿En qué momento? En noviembre del 2017, o sea, después del terremoto que ocurrió en México el 19 de septiembre del 2017. Un terremoto que ustedes saben tuvo características muy particulares porque dio la casualidad funesta que ese mismo día se conmemoraba un aniversario de aquel terremoto de 1985 en México que fue devastador. Entonces, en la ciudad, en función de ese aniversario, habían hecho por la mañana un simulacro de evacuación, como si ocurriera un sismo,
se había realizado con todo éxito, la gente había vuelto a sus actividades, a sus casas, y después del mediodía aparece el sismo, pero además este sismo se produce en una zona donde nunca había ocurrido, 200 o 300 kilómetros de la Ciudad de México, con lo cual esa zona no estaba conectada con sirenas, como sí están otras zonas de México, sobre todo en el sur, con la Ciudad de México, lo cual eventualmente da tiempo, digamos, escuchar esas sirenas para tomar ciertas medidas de prevención. Este sismo tomó de sorpresa a la ciudad porque venía de un lugar en el cual nunca había ocurrido un sismo, y esta colega amiga con su hijito viven en la delegación de Coyoacán, la Ciudad de México, que fue una de las zonas más castigadas por el sismo. Y justamente esta escena que me cuenta sobre el juego de su hijo y los compañeritos, me la transmite mientras tomábamos un café en Coyoacán, 2 meses después de la ocurrencia de ese sismo. Bien, hasta aquí las 3 historias que yo quería contarles y que involucran a la infancia. Quiero desde allí justificar lo que Nilsi ha preguntado en el inicio de este comentario, y es: hay más luz cuando alguien habla, y lo que el psicoanálisis transmite respecto a la función de la voz y la mirada en la vida de las personas. Vamos al nenito del campo de concentración, y este cuidador, el muchacho húngaro Genek, y esa rutina que comienza a aplicar el adolescente, que es la de sentarse al lado del pequeño, permanecer inmune al cuadro trágico que se podía observar, alimentarlo, arroparlo, limpiarlo sin asco, y con voz lenta y paciente comenzar a hablarle en húngaro. Esa rutina que comienza a implementar por propia iniciativa el muchacho, comienza a poner en juego algo del orden de un ritmo, de una cadencia y de una melodía. El arrope, la alimentación, hablarle al chico, mirarlo de un modo dedicado, forman parte de una operatoria que todos conocemos y que es la que se espera de la función parental. La de estar allí, hablando y mirando de un modo dedicado y particular. Y en esa operatoria de la función parental, lo que se pone en juego es tanto una interpretación como una improvisación. ¿Por qué digo interpretación? Porque bien sabemos que la presencia de un bebé o de una beba concita atención. Se podría decir que esa presencia es convocante. Y si el bebé o la beba lloran o emiten algún sonido, quienes están allí asistiendo inmediatamente interpretan. Interpretan eso como un llamado, como una demanda. Por eso yo siempre digo que el llanto o el grito de los bebés, en tanto sonido puro, está perdido siempre, porque lo que siempre se interpreta allí es un llamado que se inscribe para quien está asistiendo como una demanda, como un pedido. ¿Acertamos? Quizás sí, no sabemos. Pero se trata de una interpretación. Y sin ninguna duda, por más que nosotros tengamos algún conocimiento
o este bebé no sea un primer hijo, sino sea el cuarto o el quinto, de todos modos, la presencia de ese bebé también supone una improvisación por parte de quienes están allí asistiendo. O sea, quien está allí interpreta y pone en juego una improvisación. Algo que, fíjense cuánto tiene que ver con la música, no la interpretación y la improvisación. Y para Nancy especialmente, que está en Estados Unidos, que es un país donde nace el jazz, como una música que tiene un linaje tan interesante. Bueno, el jazz justamente puede ser el paradigma de lo que conjuga la improvisación y la interpretación en la función parental. Entonces se podría decir que toda familia en presencia del bebé hace jazz, improvisa e interpreta. Y podríamos decir que en ese hablar y mirar al bebé, en ese hablar y mirar del muchacho al pequeñito que estaba allí, anónimo, se abre un intervalo. Se abre un intervalo en el cual ese cuerpo ya deja de ser un mero cuerpo para ser un cuerpo entramado en el deseo de quien está allí prestando su función, ¿no? Y un deseo en el cual se transmiten no solo las buenas intenciones, que es las que esperamos que formen parte de la función parental, sino que se transmiten también las vacilaciones, las incertidumbres, los tropiezos, los fastidios, porque bien sabemos que la presencia de los niños y las niñas implica una demanda permanente. Y a veces esa función parental, si uno la ve en una foto, es una cosa, parece ideal, pero en la película sabemos que implica una dedicación importante y trabajosa, donde los papás y las mamás deben dedicarse con esfuerzo muchas veces a algo muy importante de recordar en este momento, porque justamente en esta situación tan particular en la que estamos viviendo, donde muchas familias en todo el mundo están una cantidad de tiempo en la casa que habitualmente no están porque habitualmente trabajan, podemos dar testimonio de lo que implica estar en una casa, una familia, con sus hijos, sus pequeños, las 24 horas, los 7 días de la semana. Implica ser blanco de demandas permanentes, sobre todo cuando los chiquitos son muy pequeños. Entonces, cuando digo, se transmite un deseo en la función parental, pero en el deseo se transmite algo que tiene que ver también con las vacilaciones, con las dudas, lo que quiero decir es que quienes se hacen cargo de esa función también ponen en juego su propia castración. Su propia castración. Castración es un término para quienes no están enterados de la terminología psicoanalítica, quizás un poco fuerte, ¿no? Pero seguramente en algún otro momento podemos adentrarnos en ese término. Pero para decirlo por ahora de un modo sencillo, ¿qué significa estar castrados? Bueno, que nuestra mirada no llega a todas partes y que nuestra voz tampoco es absoluta. Nuestra mirada y nuestra voz tienen sus límites, y en esos límites nos manejamos en la función familiar. Ahora bien, Genek, este muchachito húngaro que decide asumir ese lugar parental, pronto verifica un efecto. El niñito por primera vez articula lo que todos los que están allí suponen que es una palabra. Bueno, y como el lugar está habitado, como decíamos, por gente que hablaba todas las lenguas de Europa, en el silencio, en la oscuridad de la noche, de esa barraca desangelada, todos los adultos aguzan el oído para escuchar la palabra. Los fonemas del niño, ansiosos por comprenderlo. Se podría decir que ese fonema tan sencillo, indescifrable, ilumina la barraca en la oscuridad de la noche. Aporta luz.
Voy ahora a la historia del orfanato, porque se empalma con esta del campo de concentración. Yo no veo imagen más indicativa que esta que me contaba esta colega amiga colombiana. Imagen más indicativa que esa del depósito de bebés abandonados para ratificar que no hay cuerpo natural. No habitamos un cuerpo natural. Quiero decir que es este cuerpo que habitamos y que nos habita, y que es ciertamente enigmático, porque noten ustedes qué sorprendente pensar. Nosotros portamos un cuerpo y de él podemos decir que es lo más cercano que tenemos, lo más familiar, lo más nuestro, y sin embargo es lo más enigmático y lo más misterioso. Y de hecho, nuestro cuerpo, en general, es silencioso, se mantiene en silencio. Con esto quiero decir que nosotros trabajamos, estudiamos, llevamos a cabo nuestra vida social, trasladamos nuestro cuerpo de un lado a otro y habitualmente nos olvidamos de él. ¿En qué momento deja de ser silencioso? Yo diría que en dos momentos puntuales. Cuando tenemos un problema de salud, y ahí deja de ser silencioso, porque nos está avisando algo, y escuchamos ese aviso, y también en la sexualidad, deja de ser silencioso. La sexualidad no es un problema de salud. Sin embargo, es otra instancia en la cual para nosotros, los mortales, tenemos un aviso del cuerpo y el cuerpo deja de ser silencioso. Entonces, este cuerpo, que no es natural, yo diría que no preexiste, no es un cuerpo que preexista a una operatoria muy compleja, en la cual una voz que se ocupa particularmente de la criatura hace aparecer al cuerpo del bebé en la dimensión de la imagen y de esta manera sustenta una mirada en la escena. Voz, que conlleva el ritmo, la melodía y la cadencia primordial del lenguaje. Y en ese sentido se podría decir que el bebé muestra, y de esto tenemos evidencias, que en un sentido radical no es indiferente a nuestra voz. Hay un autor francés que se llama Alain Didier-Veil, fallecido el año pasado, que ha aportado consideraciones muy interesantes respecto de la voz, que tiene una frase que a mí me resulta muy luminosa sobre este tema y dice, sobre el bebé, y respondiendo al llamado de la música, entra en un entusiasmo dionisíaco. El movimiento que lo animará no será incoherente, sino guiado. Este appel de la musique, como lo llama Didier-Veil, el llamado de la música, el appel de la musique, canta la cadencia primordial de una voz que encarnada en la familia, trasciende a la familia y opera sobre este cuerpo que no puede menos que dejarse capturar y cautivar por la voz. Les bajo el discurso a la calle. Ustedes toman un bebé en sus brazos. Lo primero que hacen es, seguramente si es muy pequeñito, recién nacido, acercan su rostro al rostro del bebé porque el cono de visibilidad cuando el bebé es muy pequeño es estrecho. Y luego, ¿qué es lo que hacemos habitualmente? Comenzamos a hablar, lo cual no deja de ser un fenómeno muy sorprendente, que nos pongamos a hablar con los bebés. ¿Por qué lo hacemos? ¿Suponemos que va a responder? No. ¿Suponemos que va a entender? Tampoco. Sin embargo, no dejamos de hablar. Y no dejamos de hablar como si fuera un juego, pero un juego que nos tomamos en serio. Entonces, también ahí, en esa escena, podemos testimoniar que cuando hablamos, el bebé reacciona.
y reacciona desde los primeros días de vida. Incluso se puede corroborar cómo a veces empieza a mover la boca cuando nosotros hablamos, lo cual se llama laleo, un laleo que es precoz y que es la respuesta del bebé a esa voz que está presente desde el inicio y a la cual el bebé no se puede sustraer, incluso en el útero mismo. Pensemos que justamente el órgano de la audición es el que más temprana y complejamente se configura en el útero. Entonces ya desde un momento muy temprano ese órgano de la audición desde el útero escucha ciertas frecuencias. Y también tenemos testimonios de las mamás que nos comentan la reacción del bebé a veces respecto a ciertos sonidos. Y lo que quiero agregar respecto a este alojamiento del bebé en esa voz es que no hace falta que esa voz sea sonora, porque las caricias, los abrazos, los arrullos y los arropos dan testimonio de la función de una voz que en una rítmica vaciada de sonoridad aún así opera. Quiero decir que si voz y mirada operan ahí, no hace falta ni que la voz sea sonora, ni que la mirada esté signada por la visión. De alguna manera, fíjense cómo, por ejemplo, en los bebés que nacen sordomudos, ustedes podrán con toda autoridad decirme, pero escúchenme entonces, el bebé que nace sordo, ¿cómo hace para escuchar esa voz y ser cautivado y capturado? Y yo les diría, esa voz está presente en el arrullo, en la caricia, en el arrope, porque esa voz justamente opera aun cuando de ella esté extraída la sonoridad. Lo que la familia pone en juego en el contacto con el bebé está guiado por una voz que está en correspondencia con el lenguaje, con el canto del lenguaje, con la cadencia. Entonces, esos cuerpos que se contactan con el bebé, ellos mismos, aún en silencio, están guionados por una voz. La voz está presente, con lo cual permite a un bebé sordomudo de todas maneras tener una vinculación con la voz. La tiene. Y ustedes me podrán también preguntar, ¿y cuando los bebés nacen ciegos, ocurre? Cuando son ciegos congénitos, ¿qué relación tienen con la mirada? Y ahí yo les diría, la relación que tienen con la mirada es la que les aporta la voz de quienes están allí, esa voz que ilumina. Entonces, también podemos evidenciar que el bebé, que es ciego congénito, tiene una relación con la imagen. Es más, tiene una relación con una imagen en la cual hay una mirada puesta en juego. En correspondencia con qué está esa mirada, justamente con la voz. La voz es la que diseña esa imagen con la cual los bebés, aún ciegos congénitos, mantienen una relación. Les comento por último, y ya voy a ir terminando, algunas ideas sobre la historia de la Ciudad de México. Es muy difícil que una nena o un nene cuenten sobre un trauma. No es habitual que hablen sobre un trauma. Lo que sí vamos a encontrar con mucha más frecuencia, si abrimos las vías adecuadas, es que haya un juego en que un muñeco o una muñeca sufren tal o cual percance. Y ahí aparece algo ligado a una marca en el plano del juego, que ya no es simplemente la marca en el cuerpo,
de algún evento traumático, sino la marca en el cuerpo puesta en juego y sostenida en el espejo. Quiero decir, en el juego nosotros podemos empezar a advertir una huella, una señal, una traza de algo que ocurrió y que impactó en la vida del pequeño o de la pequeña. Y en este juego, aun cuando el juego esté poniendo en escena un evento traumático, están comprometidas dos vertientes. Una que concierne a cierto alivio, porque todo juego implica alivio. Apaciguamiento. Apaciguamiento de algo que, si no pudiera retomarse por el lado del juego, resultaría excesivo. Esa sería una vertiente, la del alivio, la del apaciguamiento, que atañe a una cierta regulación que limita lo que de otro modo resultaría excesivo para el niño o para la niña. En este sentido, lo excesivo no es el terremoto para los niños o las niñas. Lo que es excesivo es que los adultos a cargo se asustaron, se angustiaron, se aterrorizaron por el sismo. Insisto, lo excesivo no es el terremoto para la infancia. Lo excesivo es que los mayores a cargo, en esa circunstancia tan nefasta, tan desgraciada, por supuesto que se asustan, se angustian, se horrorizan. Y si los mayores a cargo se asustan y se angustian, siendo ellos la garantía donde transcurre la escena de la infancia, eso es lo excesivo para los niños y las niñas, ver a los adultos ellos mismos asustados y angustiados. Pero les decía, hay dos notas en el juego, una que atañe al alivio, al apaciguamiento. La otra nota es que todo juego infantil representa una satisfacción. Y esta satisfacción nos da la pauta de que en el juego hay algo que no termina de ser domesticado, que no puede subsumirse en los elementos simbólicos que se han puesto en juego. Por eso, ustedes podrán decirme, bueno, en el ejemplo de los nenitos que construían con los bloques y después lo tiraban abajo, ¿dónde se verifica esto? El alivio y el apaciguamiento, justamente en la constitución de este juego, que los ha capturado y lo van armando, lo ponen en la imagen, y eso implica un alivio para algo que resultó excesivo, la angustia de los mayores en el terremoto. ¿Y dónde está la satisfacción? En que no pueden parar de hacerlo. No pueden parar de construir y de tirar abajo. Y en esa repetición lo que se corrobora es que hay algo que no termina de ser domesticado y que funciona como motor del juego. Advirtiendo además que el motor de todo juego infantil es el deseo de ser grande. Cualquier juego que ustedes examinen, desde el más sencillo al más complejo en la infancia, allí van a encontrar una motivación. ¿Cuál es la motivación? El deseo de ser grande. Volviendo entonces a nuestras consideraciones sobre la voz y la mirada, hay más luz cuando alguien habla. Esta es una anécdota que comenta Freud en 3 pasajes de su obra, en la que cuenta que una noche, estando en su dormitorio con su mujer, escucha en el cuarto de al lado un niñito que dice: tía, tía, háblame, tengo miedo a la oscuridad. Y la tía, que era la cuñada de Freud, que dormía en el cuarto con sus 5 hijos, escucha a la tía responderle: ¿de qué sirve que te hable si seguirá estando oscuro? Y el niño responderle: hay más luz cuando alguien habla. Bien, hasta aquí
lo que quería comentarles. Muchas gracias, Zuli y Nilsi, y dejo abierto el espacio para si hay preguntas, ocurrencias o reflexiones. Quedo a disposición. Gracias, de verdad que estos tres ejemplos que traes, estas historias que traes en la mañana de hoy, resultan ser de alguna manera historias que generan preguntas. Entonces, de verdad que puedo de alguna manera sentir que eh, esa mirada siempre del psicoanálisis a poder ir más allá de lo que está pasando y poder hacer una lectura es siempre fascinante. Y quisiera, por supuesto, abrir los micrófonos para todos aquellos que quieran compartir en este momento o lo pueden escribir en el chat, como prefieran. Pero Miguel, por ahí compartir un poco cómo es el tema de soltar las marcas en el psicoanálisis para aquellos que no están familiarizados con esto. Muchas veces la gente desanima a las personas a asistir a la consulta, sobre todo cuando se habla, por ejemplo, de la terapia tradicional, de la palabra, ¿no? Y dicen, pero ¿a qué vas? De alguna manera es como que, ¿cuál es la diferencia entre, o los esposos o las amigas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que hables conmigo a que hables con otra persona? Entonces, el tema del psicoanálisis, al privilegiar la palabra, y esa palabra que en algún momento empieza ese proceso de trabajar las marcas, ¿cómo lo podemos comentar con este público general? ¿Cómo no? Se me ocurre responderlo de manera muy breve de esta manera, Nancy. Generalmente forma parte del conocimiento de las personas porque ha tomado una dimensión cultural en la historia y el descubrimiento de Freud. Y yo diría que Freud, cuando es invitado a Estados Unidos en 1905, a la Clark University, Universidad de Clark, a dar unas conferencias, y cuenta la leyenda que cuando el barco estaba llegando al puerto de Nueva York, porque en esa época, imagínense, no había aviones aún, la gente viajaba en barco, cuenta la leyenda que estando allí, en la baranda del barco junto con unos colegas, Freud dice, no saben que les traemos la peste. Hablando justamente de la peste en este momento tan particular, ¿no? Donde estamos atravesados por algo de ese orden. ¿Qué quiso decir Freud allí? No saben que le traemos la peste. Yo creo que lo que quiso decir Freud es que el psicoanálisis, si algo revolucionario ha introducido en la cultura y en el campo de las ciencias, no es tanto la temática de la sexualidad, porque sobre eso ya se venía trabajando antes de Freud. Lo que el psicoanálisis aporta como una información casi subversiva es que el yo no es dueño en su propia casa. El yo no es dueño en su propia casa. Entonces, imaginemos que esta idea contrariaba una noción hondamente arraigada en la espiritualidad moderna, como es la de un sujeto capaz de conocerse a sí mismo, dueño de su razón, de la voluntad, de sus deseos, de sus inclinaciones. A eso viene el psicoanálisis a decirle, no, el yo no es dueño en su propia casa. Y aun cuando, por supuesto, nosotros tengamos un campo
de nuestra vida que se desarrolla de esta manera, donde nosotros somos dueños de nuestras decisiones y de nuestra voluntad, y sabemos algo de nosotros, eso tiene un límite que está marcado porque el yo a su vez está en correspondencia con el inconsciente, y el inconsciente es esa otra escena donde se desarrolla una lógica que a veces nos sorprende, nos toma, nos toma como el terremoto de México, de manera inesperada, y donde nos preguntamos, pero, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy diciendo? El psicoanálisis lo que propone es un dispositivo donde la gente pueda conectarse con la idea de que el yo no es dueño de su propia casa. Y que no se asuste con eso, sino que lo encuentre como una oportunidad justamente para avanzar en su vida desde este recurso que parece tan sencillo y tan complejo, que es tomar la palabra, en un dispositivo especial que, como vos bien decías, no es el de la amistad, no es el de la familia, no es el de los colegas del trabajo, es un dispositivo que, tal como está diseñado, permite no solo que nos escuchen, sino que nos escuchemos nosotros lo que estamos diciendo. Y cuando nos escuchamos decir lo que estamos diciendo, quizás tenemos oportunidad de preguntarnos qué queremos decir con lo que estamos diciendo. En un momento de la historia en el cual yo tiendo a pensar que los sistemas dominantes más bien prefieren acallar las voces, silenciarlas, yo creo que el psicoanálisis propone un espacio donde las voces no se silencien, sino que se pongan en juego desde la particularidad de cada uno. Bueno, si alguno de los colegas tiene alguna pregunta o quiere, por supuesto, hacer un comentario, bienvenidos, o si nos quieren comentar desde dónde nos acompañan el día de hoy, también lindo siempre estos espacios y estas plataformas globales que de alguna manera permiten conectarnos y abrir ese diálogo y ponerlo a circular de una manera diferente. Así que si alguno de los participantes quiere hacer alguna intervención. Mientras tanto, Miguel, cuéntanos cómo podemos seguirte en tus redes, cómo podemos seguir conociendo de ti, en qué websites están, en qué portales están los libros. Cuéntanos un poco de tu trabajo y poder seguir este diálogo y de alguna manera el contacto a través de las redes sociales. Sí, cómo no. Simplemente si ponen mi nombre y apellido completo, tanto en Facebook como en YouTube, me encuentran un canal en YouTube con multimedia y un Facebook que está dedicado únicamente a la transmisión del psicoanálisis, en particular lo que atañe a la infancia y a la adolescencia, y también a los fenómenos de la violencia en la posmodernidad. Así que me pueden encontrar de manera sencilla con mi nombre y apellido en las redes. O, por supuesto, pueden recurrir al Círculo de Bienestar para contactarme desde ya. Miguel, entonces para aclarar y a aquellos que les encantan las redes sociales, diferenciar, Miguel Jorge Lara aparece en una página personal de Facebook, no es una página de seguidores o una página de negocios, es una página personal. Se te puede hacer el pedido de amistad en tu página personal de Miguel Jorge Lares, la cual está consagrada a la transmisión y a la difusión del psicoanálisis, ¿correcto? Efectivamente, solicitamos de amistad, después tienen acceso a los archivos multimedia que yo voy subiendo allí, y también a los anuncios de actividades como por ejemplo la que hemos tenido hoy con el Círculo de Bienestar. Claro que sí, alguna actividad que venga próximamente que podamos compartir en el día de hoy, que esté próxima a venir, porque de verdad que estamos esperando a que se abran las fronteras para poder hacer estas invitaciones y estos encuentros personales, pero por lo pronto, ¿hay algún proyecto que estés trabajando o algo en este momento que ya esté por venir? Sí, el miércoles 16
si mal no equivoco, ¿no? Me parece. Hay un anuncio en mi página de Facebook sobre una actividad que organizó un colega de Chiapas, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que es la capital del estado de Chiapas, un colega que conocí el año pasado justamente en un congreso que se ocupaba de la violencia y que me invitó a hacer una entrevista. Ah, Va a ser también un conversatorio. Yo voy a colocar los datos en mi Facebook y quien quiera participar tiene que comunicarse a un WhatsApp que ahí colocó el colega. No es una actividad que yo organizo, pero pueden comunicarse con este colega de México y seguramente encontrar el modo de conectarse. Y el viernes de la semana que viene también hay una actividad organizada por una institución de acá de Buenos Aires que se llama Trazo, Trazo con Z, donde me invitaron a hablar sobre ciencia, capitalismo y psicoanálisis. Yo voy a poner también oportunamente el aviso en mi Facebook, y también es una actividad, ambas actividades son abiertas y no aranceladas. Miguel, una pregunta, nos hablabas de este miércoles que viene, miércoles ahora en mayo, miércoles 20. Este miércoles, sí, claro, claro, el miércoles, no, perdón, a ver, un momentito, creo que es el jueves, bueno, creo que es el miércoles o el jueves 21 es, El perdón, 21. el jueves 21, y El el 21. viernes, y el viernes 22 hay otra actividad, y yo luego puedo pasar los datos para aquellos que estén interesados. Claro, y para los que escuchen esta o para los que vean esta grabación después de estos eventos, por supuesto pueden ir a YouTube, han pasado estos eventos y no tuvieron la oportunidad de verlos y poder identificar ahí, ya se subieron en el canal de Miguel Jorge Lares estas presentaciones y estas actividades. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta en el chat de participantes y es, ¿qué características tiene la voz cuando ilumina? Esa es la pregunta. Ya que a veces la palabra trae luz y en otras oscuridad, por decirlo de algún modo. Muchísimas gracias por esa pregunta. ¿Qué características tiene la voz que ilumina? Esa es la pregunta. Muy interesante, y le agradecemos a Eva Soto por la pregunta, porque me permite avanzar un poquito sobre algo que no he tenido tiempo de comentar sobre esa voz. Cuando nosotros comentamos sobre el campo de concentración o el dispositivo del orfanato, estábamos haciendo alusión a un contexto muy particular, donde la voz y la mirada, tanto del campo de concentración y del orfanato, tienen características muy particulares. Por supuesto que son dos modelos de dispositivo distintos. Tenemos el campo de concentración como un lugar cuyo objetivo era el exterminio, en particular de la población judía europea, ¿cierto? El objetivo era la muerte. En el contexto de ese campo de concentración, uno podría decir que la voz que se ponía en juego en el campo era una voz que pretendía ser absoluta, y como absoluta, arrasadora de todo aquello que es más consustancial a la condición humana. Toda voz que se pretenda totalitaria va en dirección de contrariar aquello que forma parte de nuestra Constitución, que es una voz propia. Y en el campo de concentración también se ponía en juego una mirada que pretendía ser infinita. Llegaba a todas partes, atravesando los cuerpos. Entonces ahí tenemos el paradigma de una voz y una mirada que en ese contexto, y pretendiéndose absolutas y totalitarias, tienen como propósito arrasar con la condición humana. Ese era el objetivo. Ahí podríamos ubicar lo que Eva decía, cómo la voz puede traer oscuridad desde ya. Voy a contar una anécdota sobre ese campo de concentración. Uno de los sobrevivientes era músico y comentaba que como músico tenía una pequeña orquesta de músicos judíos que los habían dejado sobrevivir justamente para que pudieran seguir haciendo música, y en una oportunidad les piden a esos músicos que se coloquen frente al hospital
de mujeres en el campo de concentración y que empiezan a tocar canciones navideñas, villancicos, canciones de cuna. ¿Qué efecto produce eso? Que las mujeres que estaban en el hospital comienzan a llorar. El llanto se vuelve cada vez más sonoro y se transforma en gritos, y los gritos pasan a ser un pedido. Paren, paren, déjennos morir en paz. Y este músico judío que sobrevive comenta que nunca en su vida había pensado que la música podía hacer tanto daño. Justamente una música entramada con los ritmos y las cadencias de la infancia, como pueden ser los villancicos, las canciones de cuna, en un contexto doloroso como el campo de concentración, puede ocasionar daño. Lo que uno espera también de un orfanato, que no tiene como propósito la muerte del orfanato, tiene otro objetivo, justamente la de resguardar a los bebés, pero sin embargo, en estos dispositivos, a veces sobrepasados en su capacidad y en su eficiencia, por más que haya gente comprometida y gente responsable con su labor, el mismo dispositivo no permite que haya una dedicación para cada bebé de manera particular. Entonces, si no hay una dedicación particular, no hay una voz particular puesta en juego. No hay una voz limitada. ¿Cuál es la voz que predomina? La voz del dispositivo, que también tiende a extenderse de tal forma que tiene efectos nefastos. Entonces, toda voz y mirada que se pretende idealizada puede entrar en esta dimensión que decía Eva, que es la de la oscuridad. Y atentos, porque estamos en un sistema en el cual nosotros mismos estamos inmersos a veces en lugares donde las voces y las miradas pretenden ser totalitarias. Y eso atenta contra nuestra condición humana. Acá hay otra pregunta, Leslie Nilsi, sobre qué ocurre cuando los niños escuchan la voz de los padres en contextos de violencia intrafamiliar. La voz de un padre maltratante, cómo repercuten los niños en construcción de identidad. Bueno, contesto, Nilsi. Nosotros esperamos que la dimensión en la cual se encuentra la infancia sea una en la que el juego permita justamente situar lo que conocemos como niñez. Un axioma que yo estoy transmitiendo es que el juego precede la infancia. En tanto hay juego, hay infancia. No hay que hay niños que juegan. En tanto hay juego, la infancia puede situarse allí. Por la función cautivante que tiene el juego cuando se produce, y lo que tiene el juego de hacer aparecer en escena justamente la infancia. Ahora bien, esa escena del juego uno espera que esté garantizada por los mayores, que son los que ponen un límite a ese juego, un contorno, un borde. Ahora bien, ese borde que los mayores garantizan, ¿qué delimita? ¿Qué frontera se opera allí? Ya que Nilsi justamente hablaba de la apertura o del cierre de las fronteras. ¿De qué frontera está encargada la familia, los mayores, los adultos a cargo? Y una frontera que separa el juego, donde esperamos que se ubique la infancia, de otra dimensión que es la sexualidad y la muerte. La sexualidad y la muerte, esas dos dimensiones que nosotros esperamos que estén a cargo de los mayores. Y que esperamos que los mayores no permitan que esas dimensiones ingresen a la zona de juego, porque si ingresan, se acabó el juego. Y si se acaba el juego, se acabó la infancia. Quedará otra cosa para la cual hay que encontrar nombres, pero no es niñez eso, es otra cosa. Quiero decir, abuso sexual infantil, reclutamiento para la guerra, maltrato, esclavitud, eso no es niñez, es otra cosa. Si hay juego hay niñez.
si está esa dimensión donde la sexualidad y la muerte ingresan a la zona, deja de ser niño. Entonces, volviendo a la pregunta, aquí, sobre qué efecto tiene, y bueno, tiene un efecto de algo que vulnera justamente la infancia. Si hay padres, familias, que no pueden limitarse ellos mismos en las discusiones, no pueden resguardar esa escena que es la del juego, y los niños quedan allí como espectadores, escuchando y mirando la violencia intrafamiliar, lo que ocurre es que el juego queda detenido. Y si el juego queda detenido, lo que queda vulnerado claramente es la infancia. Veo que hay otra pregunta allí de Santiago, que dice, trabajo en residencias donde se alojan niños y niñas y adolescentes que son alejados de su entorno familiar por vulneración de sus derechos, víctimas de abuso, maltrato o negligencia. Observo cómo su salud mental se deteriora en forma constante, hasta presentándose síntomas que no estaban presentes cuando estaban en su entorno familiar. ¿Qué aporte puede hacer una institución para trabajar la salud mental? Bueno, mucho para decir respecto de eso. Justamente las medidas de abrigo que se toman respecto de la infancia, acá como comenta Santiago, donde como una medida de protección se retiran los niños y las niñas de las casas porque están padeciendo, sufriendo una vulneración de su condición infantil, hace que tengan que ir a ciertas instituciones donde esa vulneración sigue ocurriendo bajo otras formas. Quizás porque, bueno, no están los recursos, las disposiciones, las posibilidades, por más que haya profesionales con buenas intenciones, el dispositivo mismo que se ofrece, muchas veces además por la superpoblación de esos lugares con niños, niñas y adolescentes, no es eficaz en ese objetivo de seguir resguardando y abrigando la infancia. Me parece que eso que pregunta Santiago atañe más a la política, ¿no? A la salud mental en su relación con la política, ¿no? Y lo que la política puede proveer como recursos justamente para garantizar que esos lugares de asistencia, de resguardo, de alojamiento de la niñez y la adolescencia tengan una disposición tal que justamente permita cumplir su objetivo, que es la de resguardar la niñez y la adolescencia. Acá tenemos una pregunta por WhatsApp. Um, una persona que trabaja con los chicos de high school, del bachillerato, de la escuela superior, y dice, ¿qué palabra se le brinda a los graduandos de la clase del 2020 con todos los cambios en rituales y en los procesos por la situación que se está viviendo? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo todos y todas. Digo, porque esta circunstancia que estamos atravesando nos ha tomado a los mayores por sorpresa. Estamos ante un paradigma inédito, al menos en la era moderna, que es la de una pandemia a nivel global y donde, digamos, los estados y las personas estamos inmersos en un asombro y una perplejidad y una incertidumbre respecto a cuándo termina esto, porque sabemos cuándo empezó, pero no cuándo y dónde termina. Y somos testigos sorprendidos de cómo naciones desarrolladas están sufriendo la consecuencia de este flagelo, ¿no? Colapsando sus sistemas de salud, comprometiendo la vida de las personas, ocasionando muertes,
Entonces, me parece que yo comparto la inquietud de quien pregunta por WhatsApp sobre que hay una palabra para transmitir, y más en el caso de la adolescencia, pero yo creo que antes de transmitir esa palabra, la responsabilidad nuestra, estando en la dimensión de la vida adulta y de los mayores, es salir del asombro y de la perplejidad y reflexionar. Reflexionar sobre esta circunstancia tan especial. Por ejemplo, esto que propone Círculo de Bienestar, un espacio de reflexión, un espacio de encuentro, de intercambio de ideas, me parece que es la vía en este momento preferencial para establecer una reflexión, necesaria antes de transmitir algo a los adultos o a los niños y las niñas, porque si no, lo que vamos a estar transmitiendo es confusión. ¿Qué es la confusión nuestra? Que estamos todavía familiarizándonos con una situación que es extraña. Bueno, y por ahí abrir la pregunta cuando comentas esto de se está transmitiendo la confusión, que es la confusión del planeta, que es la confusión del país, que es la confusión de la ciudad y cómo cada ciudad o cada país lo está viviendo, ¿verdad? Y, y por ahí en esta confusión preguntarnos eh, cada uno qué espacios estamos creando en nuestra vida personal para salir de esa confusión y qué espacio le estamos ofreciendo a los chicos para salir de esa confusión. Por ahí ofrecer ese espacio también a los chicos y poder decir, claro, qué se hace con esta rabia, qué se hace con esta frustración, qué se hace con este cambio, si va a ser diferente, de alguna manera, qué es lo que vamos a poder crear con esto. Este es el ovillo de lana que nos están entregando y tenemos que empezar otro tejido diferente. Entonces, por ahí es interesante y esa necesidad de abrigar y aliviar por ejemplo, de alguna manera está como que todo el mundo en ese afán de aliviar a los chicos y de pronto en Estados Unidos les comparto, la compañía de donas les está regalando donas a la clase del 2020, hoy el expresidente Barack Obama va a hacer una ceremonia de graduación que normalmente esos discursos son específicos a cada escuela, a cada universidad, a cada invitado, entonces lo están haciendo. Entonces ese espacio del abrigo, Miguel, que tú traes de pronto, de abrigar, de acoger, de identificar cómo estamos, por ahí nos equivocamos, por ahí decías tú, por ahí no interpretamos lo que el bebé quiere, pero en esa necesidad de poder de ofrecer el espacio, recibo y acojo tus palabras para poder decir todos estamos en la misma pregunta y decirle a los chicos también transmitirles eso. Estamos todos en la misma pregunta particular. Tenemos acá otros comentarios. Bueno, nos dan acá las gracias desde Cartagena, Colombia. Nos escriben muy edificante reflexionar sobre este aspecto que nos tocó, que vamos a crear. Y estaba en el modelo de las Naciones Unidas del Británico de Cartagena Virtual ahora y su emblema as Don't Sit and Watch Act. Así que esto nos lo comparte, no te quedes sentado mirando, sino que actúa. Entonces imagínense ahí, continúa ese hilo de la conversación que nos trae con este comentario desde Cartagena, Colombia. Muchísimas gracias. Sí, un saludo a Patricia, justamente a Patricia Malavet, a quien conozco personalmente, un gran cariño para ella y un gran cariño a Liliana Paut de Barranquilla, que también está conectada, ambas colegas, amigas, bueno, un saludo especial y un gran gusto que hayan estado compartiendo esta actividad con nosotros. Claro que sí, Miguel. Así que nuevamente aquellos que quieran recibir este video, la grabación,
por favor envíennos el email, ya sea contacto @circulosdebienestar.com, o si nos quieren mandar por el WhatsApp, también nos pueden enviar su email, es 1843-754-3768, y lo vamos a escribir ahí en el chat para que tengan también nuestro WhatsApp. Y quedamos simplemente en pausa, Miguel. Sí. Eso es realmente lo que quedamos en pausa para seguir creando espacios de conversación, por supuesto de formación para los colegas que siempre estamos en ese devenir, ir de alguna manera ampliando conocimientos, ampliando, compartiendo experiencias, aprendiendo en el intercambio con los colegas, sin embargo también con los padres que están teniendo unos retos diferentes por todo lo que esta situación nos está regalando, nos está brindando, nos está convocando. Entonces también gracias a los padres padres y madres que estuvieron en la sesión de hoy, y que podamos de alguna manera compartir eso. Nos llega, antes de cerrar, Miguel, una pregunta con respecto a la voz, la mirada y los celulares. Por ahí comparten esta hora de, de cómo el tema de los celulares, a propósito de que nos estamos conectando por todas estas plataformas y estas redes. Sí. Gracias. Ahí. Bueno, yo diría muy brevemente, porque entiendo que tenemos que terminar, y nuevamente les agradezco a Nilsi y a Zuli esta cordial invitación que me han hecho llegar, entendiendo que también Círculo de Bienestar, entiendo yo que el propósito de esta institución es también proponer espacios de reflexión frente al vértigo de la vida moderna, ¿no? Porque hoy estamos en la pandemia, que es una circunstancia excepcional. Pero yo diría que nuestra vida en las ciudades transcurre habitualmente en una suerte de pandemia. Menos, por supuesto, con consecuencias menos trágicas como las que estamos observando, pero el vértigo, digamos, todas las exigencias que recaen sobre nosotros como sujetos en esta vida moderna implican una suerte de aislamiento permanente. Entonces, y una suerte de alienación también. Entonces me parece que yo saludo, me congratula a propósito del Círculo de Bienestar, que justamente aportar un espacio donde poner un paréntesis en ese vértigo, ¿no? Y desde allí enlazar con nosotros, establecer lugares de reflexión, tomar la palabra, mirarnos, y sobre los dispositivos, bueno, me parece que eso abre toda una dimensión muy interesante para explorar, porque ahí podríamos pensar en las luces y las sombras de los dispositivos. ¿No? Muchísimas Las gracias. luces. Sí, gracias. Lindísimo, gracias con ese cierre. Y bueno, mira, tener la oportunidad de saludando desde el norte de México, Norma Jurado, te están saludando desde Córdoba, Argentina. Así que qué lindo escuchar. Mira, ahí está el Caribe colombiano, está Argentina, está México, Estados Unidos presente. Qué lindo podernos encontrar y hacer estas conversaciones, algunas muy personales, algunas muy globales, pero desde ese encuentro. Miguel, ¿algo más para despedirnos? ¿Algo que quieras para cerrar? ¿Algo que nos quieras decir en estos momentos? Bueno, me uno a tu saludo afectuoso para los compañeros y las compañeras que han participado, de Argentina, de México, Colombia, Estados Unidos. Bueno, eso, en este momento tan especial que estamos atravesando, un cariño y, bueno, nuestra solidaridad, ¿no?, para este momento complicado. Muchísimas gracias, Miguel. Y bueno, sabes que el Club de Bienestar de alguna manera sigue generando estos espacios. Pueden visitarnos en nuestro canal de YouTube, el Círculo de Bienestar, para que tengan la oportunidad de disfrutar algunos de los otros invitados que hemos tenido en el área de la nutrición, en el área de manejo de conflictos,
en el área también de la medicina alternativa y de muchos otros tópicos que nos están acompañando y por supuesto los que próximos vamos a estar trabajando. Vamos a estar con la neuróloga, la doctora Mejibe Majula, hablando un poquito del tema del estrés, así que vamos a tener otros invitados y darle las gracias a Miguel Jorge Lares por este paseo que nos llevó a los campos de concentración, nos llevó a un orfanato de Centroamérica, nos hizo pasear por el Caribe colombiano y la voz sigue circulando de alguna manera con todos estos lugares y por supuesto cerrar diciendo de que Freud no vino a los Estados Unidos a traer la peste, Freud vino a los Estados Unidos a traer una luz. Y esa luz del psicoanálisis sigue vigente en la palabra, porque la palabra como enferma también cura. Así que nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Karen, ahí se despiden también. Sí. Sí, claro. Un saludo Nilsi, me disculpas, un saludo a Chile, que también hay alguien que está saludando desde Chile. Claro, A la hermana Nación de Chile, un gran saludo afectuoso. claro que sí, a la hermana Nación de Chile, ahí estamos saludándoles a ustedes también, y quedamos con esa frase de volveremos a encontrarnos. Mientras tanto, nos seguimos abrazando y con esto quedamos en pausa. Gracias. Bien.